Señor, venimos porque queremos aprender un poco más acerca de nuestro Salvador y de nuestro Señor Jesucristo. Te ruego, Padre, que mientras vayamos estudiando la palabra que tenemos por delante, el estudio que tenemos a considerar, que tú abras nuestras mentes, nuestros corazones y que, Señor, tú seas quien nos ayudes a poder comprender las verdades que tenemos delante de nosotros y que sea no solamente de alimento intelectual, sino de alimento espiritual también. Que no solamente nuestras mentes se llenen de conocimiento, sino que nuestros corazones se llenen de más amor por Jesucristo. En el nombre de quien oramos, amén y amén. Bueno, la semana pasada comenzamos a estudiar la clase o el tema era la cristología bíblica, y estuvimos básicamente viendo desde el punto de vista de que Jesucristo es el Hijo de Dios, y estuvimos hablando específicamente acerca de su divinidad. Estuvimos hablando de que Él es totalmente Dios, y estuvimos examinando diferentes pasajes bíblicos en donde nos habla acerca de que Él es el Hijo de Dios y que Él es la segunda persona de la Trinidad y que Él es totalmente divino. En esta mañana vamos a... Esta mañana, ya estoy yo creo que es domingo. En esta noche vamos a estar continuando hablando acerca de ese mismo tema, de la cristología bíblica. Juan 1:14 dice, el Verbo se hizo carne y anduvo con nosotros, ¿verdad? Y estuvo en medio nuestro. Ese mismo verbo que se hizo carne es en el que Juan 1:1 y 2 dice que en el principio era ese verbo, era con Dios y el verbo era Dios y Él era en el principio con Dios. Vemos ahí claramente que ese verbo de quien habla, a mí me gusta mucho la traducción en el inglés porque en vez de usar la palabra verbo, usa la palabra, the word. La palabra de Dios estaba en el principio, hablando acerca de Jesucristo. El griego original es logos, y el logos es algo que se dice. El hebreo, el judío siempre identificaba el logos con la revelación de Dios. Pero el griego identificaba el logos con la idea, ellos tenían una idea de que había una fuerza que sostenía todas las cosas, que la veían lejos, una fuerza distanciada que no estaba cerca de nosotros. Y Juan escoge una palabra que realmente habla tanto los griegos como los hebreos. El logos de quien ustedes hablan, que es la palabra de Dios, no es impersonal, es una persona, es el Hijo de Dios. El logos a los griegos, que ustedes lo ven como una fuerza, no es nada más y nada menos que el creador del universo, todas las cosas, ¿ve? Y ese logos que era en el principio con Dios y era Dios, Juan nos dice en el capítulo número 1 ahí de Juan, verso 14, que Él se hizo carne y habitó entre nosotros. Como dije, la semana pasada estuvimos hablando primordialmente acerca de la divinidad de Jesucristo. Estuvimos viendo la verdad de que Él es el Hijo de Dios, y como Hijo de Dios es completamente Dios, es coigual, coeterno con Dios Padre y con Dios Espíritu Santo. Estuvimos viendo varios pasajes, ¿verdad?, que la Biblia nos habla acerca de esa realidad. Ahora, en esta noche quiero concentrarme ahora en el área de la encarnación de Jesucristo. La realidad de que Jesucristo fue completamente o es completamente Dios, y por el otro lado a la misma vez es completamente hombre. Estas dos naturalezas, no es que Cristo tiene dos naturalezas, sino que estas dos naturalezas están perfectamente unidas en una persona. Y así ahora Él habita para siempre en la persona del Hijo encarnado de Dios, por supuesto un cuerpo glorificado. ¿Okay? Ahora, piensen por un segundo conmigo. La profundidad de la encarnación es incomprensible. El infinito es un misterio. ¿Se acuerdan la semana pasada estuvimos hablando tocamos un ratito por unos minutos acerca de los misterios? La Biblia tiene misterios. Hay cosas que honestamente toman nuestra mente, nuestra capacidad de pensar y la estiran hasta lo máximo, ¿verdad? Y yo estoy muy cómodo con eso. Estoy muy cómodo con esa realidad porque yo tengo que entender que yo no lo sé todo, ¿verdad? Yo tengo con Dios, cuando yo me encuentro con Dios y la idea de Dios y la verdad de Dios, tengo que estar cómodo con la realidad de que van a haber cosas que no las voy a poder procesar con mi mente finita, porque Dios es infinito.
Esto es un misterio, y es un misterio del cual nosotros nos podemos maravillar. El infinito se hizo bebé. Se encarnó. Una de mis canciones preferidas en el tiempo de Navidad, se cantó primeramente en inglés, era escrita en inglés primero, dice, Mary, did you know? Dice la canción, o María, ¿sabías qué? Y es una canción que es una serie de preguntas que se hace. María, ¿sabías tú que el bebé que tú le besas la cara ha andado con los ángeles, es el creador de todas las cosas, es el gran yo soy, etcétera, etcétera? ¿Me entiendes? Ese es un misterio grande que nos debe maravillar a nosotros. El hecho de que Dios, siendo totalmente infinito y eterno, toma ahora el espacio, habita en el espacio de una criatura completamente indefensa. Si se recuerda muy bien, cuando el niño nace dentro de circunstancias difíciles, ¿verdad? No fueron las circunstancias más, no fue que fueron al hospital de 5 estrellas allá, mejor hospital del mundo para nacer. No, nació en unas circunstancias bastante difíciles, y no solamente difíciles, sino que también peligrosas, porque luego tiene que huir de Egipto, tiene que ir a Egipto, tiene que huir de Belén a Egipto. José recibe una visión por parte de Dios a través de un ángel, vete porque buscan matar al niño, etcétera, etcétera. Así que fueron circunstancias realmente dificultuosas las cuales él nació, y vemos cómo Dios provee un padre y una madre para que cuidasen del niño, ¿ok? Y yo les decía a ustedes la semana pasada, que tocamos este punto un poquito, que ¿por qué Dios hace a Jesucristo nacer en un bebé? ¿Por qué lo hace encarnar? ¿No hubiese sido más fácil? Nosotros nos gusta tomar los atajos siempre, ¿verdad? Entre si es más rápido o más fácil. ¿No hubiese sido más rápido, más fácil solamente coger a Jesucristo y hacerlo aparecer en la posición de hombre en el momento de la cruz, el día del Calvario, y clavarlo a la cruz y morir por nuestros pecados? ¿No era eso por lo cual Él realmente vino a morir, ¿verdad? Por nuestros pecados. Pues ¿para qué hacerlo pasar por 33 años de vida para entonces llevarlo al Calvario? ¿No era más fácil más que aparecerlo allí ya? Y una de las realidades es, y vamos a tocar un poquito de ese punto más adelante, es que Jesucristo tenía que nacer como hombre y vivir como hombre, porque era necesario que sufriese como hombre para que pudiese ser un representante nuestro. De otra manera, Él no nos puede representar a nosotros. Jesucristo tiene que ser tanto nuestro sacerdote como nuestro salvador. El sacerdote es el que viene e intercede delante de Dios por parte del pueblo. Y para poder ser un sacerdote tiene que ser del pueblo. Es uno del medio del pueblo que es escogido para ir a representar al pueblo delante de Dios. Y para que Cristo pueda ser nuestro sumo sacerdote tenía que ser uno de los nuestros. Y por eso tenía que vivir y estar aquí en la tierra totalmente en la posición que de hombre, como nosotros entendemos. Mire, ahí en el punto número 2 de su folleto, eso es un repaso rapidito que le está dando, pero el punto 1 de su folleto, la humanidad de Cristo en la Escritura. Comencemos considerando Primera de Juan 4, 2 y 3. Aquí tengo los números cruzados. Primera de Juan 4, 2 y 3. La encarnación de Jesucristo es una doctrina fundamental y básica para el cristianismo. Mira hasta el punto que es fundamental que Juan dice que aquel que no confiesa a Jesucristo como que haya venido en carne, esa persona no es de Dios. Déjenme leer el texto que lo vean. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Una de las cosas que estaban pasando en este tiempo es que se había levantado dentro de la iglesia en aquel tiempo una falsa doctrina acerca de la persona de Jesucristo. Influenciado por lo que se conoce el dualismo griego. Los griegos creían que la materia, en este caso el cuerpo, es malo, el espíritu es lo bueno, y por tal razón Jesucristo no pudo haber tenido cuerpo, porque como la materia es mala y solamente el espíritu es bueno,
pues era necesario entonces, o ellos veían que Jesucristo no podía tener una materia, porque es lo malo. Dicho de paso, los griegos justificaban su pecado con esa doctrina, con esa forma de pensar. Como la materia es mala y lo malo siempre hará lo malo, lo que importa es el espíritu, así que no importa lo que haga con el cuerpo, no importa lo que haga con mi físico, siempre y cuando mi espíritu esté bien. Y entonces justificaban una vida de pecado. Y Pablo tiene que corregir eso en sus epístolas. Una de las cosas que Pablo introduce a la iglesia, o una enseñanza que tiene que traer para corregir eso, es decirle, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son templo del Espíritu de Dios y no sois de vosotros mismos, sino que habéis sido comprado con sangre? Pablo introduce esa verdad. En Romanos capítulo 12 dice presentar vuestros cuerpos como sacrificio vivo y agradable a Dios. ¿Ve? Pablo dice, no es solamente el espíritu lo que Dios busca. Dice, sí, claro, Dios quiere tu corazón, pero también Dios quiere tu cuerpo. Y por eso Pablo da tanto énfasis en sus epístolas a tal cosa. O sea, los griegos con esa idea de que el cuerpo, la materia es mala y el espíritu era lo bueno, pues entonces comenzó a infiltrarse esa doctrina en la iglesia y entonces comenzó a decirse lo siguiente a través de la iglesia. Pues Jesucristo no podía tener cuerpo. Pues entonces era una aparición. Era un espíritu que se apareció. No era un hombre realmente, solamente un espíritu. Y Juan aquí nos dice a nosotros, que esa era la falsa doctrina que estaba regándose en las iglesias. Juan lo corrige y dice, todo espíritu que diga que Jesucristo ha venido en carne, eso es de Dios. El que dice que Jesucristo no ha venido en carne, no es de Dios, sino que es del anticristo. O sea, es una doctrina de demonios lo que está diciendo Juan aquí. Así que es crucial y es importante, es fundamental y básica la doctrina de que Jesucristo vino y vivió como hombre. ¿Okay? Su encarnación es básica para el evangelio. De otra manera no tenemos evangelio. Continuemos también entonces varios elementos de su encarnación. Número 1, vamos a ver su nacimiento virginal. Su nacimiento virginal. Claramente sabemos por las escrituras que él nació, pero nació a través de un milagro. Fue concebido a través de la obra poderosa del Espíritu Santo y sin la intervención de un padre humano. Usted me dirá, ¿cómo es eso posible? Eso es imposible. ¿Cómo es que un óvulo en el vientre de una mujer puede ser fecundado sin el espermatozoide de un varón? Eso es contraciencia. Bueno, Dios hace milagros. El que creó el universo y todas las materias que existen, también puede crear un óvulo fecundado en el vientre de una jovencita llamada María, allá en Israel, y traer a través del vientre de esta mujer el Hijo de Dios que fue encarnado. Eso lo sabemos, esta historia nosotros la rebasamos siempre, ¿verdad? En Navidad leemos la porción en Lucas, leemos la porción en Mateo, específicamente que nos habla, Lucas específicamente es donde más nos habla acerca de eso, lo vamos a leer en un segundo un poquito de eso, pero sabemos la historia, ¿verdad? Pero vamos al Antiguo Testamento primero para examinar algo del Antiguo Testamento. Mira lo que dice Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esa es la profecía que Isaías nos da. Isaías escribe aproximadamente unos 700 años antes de Jesucristo cuando él escribe esto. Y no solamente aquí, sino que a través de todo el libro de Isaías vemos nosotros que hay una y otra profecía dada acerca de la persona de Jesucristo, ya sea acerca de su nacimiento, en este caso, acerca de su muerte o acerca de su reino eterno. Toda esa profecía Isaías las habla, en este caso nos habla acerca de su nacimiento. Mira lo que dice, la señal que será dada, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. La profecía quizás en aquel momento no era entendible quién era, de quién estaba hablando, pero ahora cuando llegamos al Nuevo Testamento y vemos la historia de Jesucristo, entendemos que es la realidad. Lucas 1:35, por ejemplo, dice, el ángel le dijo a María, María el ángel hablando, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ese es el mensaje que el ángel le da a María. María le hace una pregunta al ángel, porque el ángel le dice, concebirás y darás a un hijo. Y usted sabe cuál es la pregunta de María, ¿verdad? ¿Quién se acuerda cuál es la pregunta de María? Cuando el ángel le dice, vas a dar a luz. ¿Cómo será esto posible? Porque no es que dice ella, porque no es conocido varón.
¿Sabes? Yo soy virgen todavía, ¿cómo voy a quedar embarazada? Eso no lo entiendo. Entonces el ángel era la respuesta. La forma en que ocurrirá es que el Espíritu de Dios, el poder del Altísimo vendrá sobre ella y hará un milagro. ¿Okay? Mateo 1:18 nos dice lo siguiente, que estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Hay una frase clave ahí. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen. ¿Qué quiere decir eso? Estaban comprometidos al matrimonio, pero no habían consumado la relación en intimidad todavía. Eso es lo que quiere decir. Antes de que María perdiera su virginidad, tenemos aquí que se halla que había concebido ella del Espíritu Santo. Y yo no sé si usted se ha puesto a pensar en esta cosa, pero usted podría imaginarse el escándalo que se formó en la casa de María. Que la muchacha aparece con un vientre y papá le pregunta, ¿y de dónde salió eso? Y ella responde, el Espíritu Santo qué buena excusa. Diga, hermano Vidio. Sí, ellos tenían conocimiento, todo buen judío tenía conocimiento de las Escrituras. Y yo creo que lo vemos en la forma en que María responde al ángel. ¿Se acuerda? Hágase conmigo como has dicho, ¿verdad? Y ella se somete al ángel como sierva se presenta, ¿verdad? Yo creo que había un respeto, un temor de Dios en los corazones de ellos. Sí, ella sabía, aunque no quizás lo comprendía en su totalidad. No lo voy a leer ahora porque el tiempo se me iría un rato discutir esta porción, pero si te lees el resto de Lucas 1 y 2, específicamente el resto de Lucas 1, perdón, cuando María se encuentra con Elizabeth, ¿te recuerdan la historia de María y Elizabeth? Si tú te lees la conversación que Elizabeth y María tienen, es una conversación extremadamente teológica. Ellos tenían un entendimiento bastante grande de lo que estaba ocurriendo. Bueno, que cuando Elizabeth ve a María entrar, dice que en el vientre de Elizabeth, el niño que estaba, que era Juan, ¿verdad? Juan el Bautista, dice que saltó. Y Elizabeth se alegra y se considera bienaventurada de poder tener a la madre de su Salvador delante de ella. Mira cómo Elizabeth habla. Entonces yo creo que había un entendimiento bastante profundo. Ahora, de que comprendieran ellas todas las implicaciones de la encarnación, de quién era este niño, de qué iba a ser, no lo entendían en su totalidad, no en su totalidad. Y yo creo que María no lo entendió hasta después de la resurrección. Yo creo que ella sabía que Dios había prometido que iba a ser el Mesías, pero ella quizás no comprendía la profundidad de esa realidad, de que este niño no solamente es mi hijo, es el Hijo de Dios literalmente divino, ¿me entiendes? Esas cosas quizás ella no las entendió hasta después de la resurrección. Cuando por fin entonces ella ve a Jesús no como su hijo, sino como su Salvador. Así que... claro. Lo que Isaías dijo dice, la muerte, su vida, muerte, resurrección. Sí, ellos, mira, yo creo que ellos eran ignorantes adrede, ¿ok? Los fariseos eran, a propósito, porque ellos habían sustituido la palabra de Dios por las tradiciones de ellos. Y por supuesto, si ellos hubiesen sido honestos consigo mismos, hubiesen visto todas estas profecías en el Antiguo Testamento, de un lado a otro, que hablan acerca del advenimiento, de su vida, de su ministerio, de su muerte, resurrección, que hablan. Y ellos simplemente las ignoraban porque habían sustituido. Y eso pasa, ¿sabe qué? No se van tan lejos. Mucha gente cree que eso solamente pasa con los judíos allá. Pasa en la iglesia hoy día también. Hay gente que están sentados en bancas como ustedes, pero no entienden el Evangelio y es porque no
reciben la palabra de Dios. Tienen las Biblias, cargan las Biblias a la iglesia, pero no las entienden, no las leen, no las estudian, no las abren. Y luego se le para frente a un predicador a hablarle opiniones y cuentos y chistes, y la gente se va para la casa sin entender el evangelio. ¿Ve? Entonces, yo creo que era el caso de ellos. Ellos debieron haber entendido. Estas cosas no hubiesen sido sorpresa para ellos, ¿verdad? Yo creo que eso lo vemos con Jesús y Nicodemo, cuando Jesús le dice a Nicodemo, ¿eres tú el maestro de Israel y no sabes estas cosas? En Juan capítulo 3. O sea, que Jesucristo le confronta a Nicodemo y le dice, Nicodemo, tú por ser tan buen maestro estás bastante ignorante, ¿verdad? Así que sí, ellos deberían haber sabido. Y María sabía bastante, yo creo que José también, quizás no en su totalidad, no con todas las implicaciones, porque acuérdense que el evangelio no fue explicado en su totalidad hasta después de la muerte de Jesucristo. Jesucristo tuvo 3 años predicando el reino de Dios y hablando las buenas nuevas de salvación. Pero aún después que Jesucristo muere y resucita, todavía quedaba tantísimo más por explicar acerca del evangelio. Por eso que Jesucristo le prometió a los discípulos, a los apóstoles, que ustedes harán cosas más grandes de las que yo he hecho. Dice, ay, pero ¿cómo es posible que los apóstoles iban a hacer cosas más grandes que Jesucristo hizo? Jesucristo levantó a los muertos, Jesucristo caminó sobre la agua, Jesucristo multiplicó panes y peces, Jesucristo convirtió agua en vino. Ellos harían cosas más grandes. No, cuando Jesucristo dice cosas más grandes, no estaba hablando en cuestión de demostración de poder, sino que estaba hablando en alcance y expansión. Jesucristo no salió de Galilea y Judea, nunca salió de ahí. Jesucristo no pasó todo un ministerio entero, años, como pasó Pablo, como pasó Pedro, los otros apóstoles, ahora explicando y aplicando el evangelio, desarrollando la teología de la iglesia. Jesucristo no pasó ese tiempo, los apóstoles hicieron eso. Entonces, había mucho más que aprender acerca del evangelio. Yo creo que los apóstoles, junto con otras personas que creyeron en Jesucristo, fueron salvos antes de la cruz, antes de la resurrección. Ya ellos habían recibido salvación. El mismo ladrón junto a la cruz le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿verdad? Así que había salvación antes de la efectuación completa de la salvación. Pero el entendimiento total del evangelio, yo creo que vino después. Las implicaciones. María pudo a comprender. Y yo creo que habían cosas que María quizás, y la Biblia dice que ella guardaba muchas cosas en su corazón. Ella veía lo que pasaba y la guardaba en su corazón. Así que quizás había muchas cosas en su mente, cosas que ella se preguntaba, cosas que ella no comprendía, hasta que eventualmente Jesucristo se levanta de la tumba. Y yo sé que nosotros muchas veces no pensamos en esto, porque la Biblia no lo dice directamente, porque la Biblia no se enfoca en la resurrección de Jesucristo teniendo a María como centro, pero María fue una de las que vio a Jesucristo resucitado. ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? Dice que se le apareció a los apóstoles, pero se le apareció a 500 hermanos también. Hubo más de 500 personas que vieron a Jesucristo. Y dentro de ese grupo, ¿quién usted cree que estaba? De las personas que vieron a Jesucristo. Probablemente María. O sea que ella ahora fue que comprende y recibe ese entendimiento quizás de quién era Jesús y quién era la persona que ella había llevado en su vientre. ¿Ok? Una otra pregunta antes de continuar. No, seguimos. Okay. Ahora, el nacimiento virginal es importante. ¿Okay? Jesucristo tuvo que nacer de mujer porque tenía que ser un representante nuestro. ¿Okay? Sí, y tenía que ser un representante de los seres humanos. Pero el nacimiento virginal es importante porque Jesucristo no tenía solamente que ser hombre, sino que a la misma vez tenía que ser Dios. ¿Sabe? Jesucristo no podía ser uno como los otros profetas del Antiguo Testamento, que Dios ungió. Entonces sabemos mucho, Dios tomó a muchos hombres en el Antiguo Testamento y los usó con poder. Tenemos a Elías, tenemos a Eliseo, aún antes de ellos tenemos a Moisés, por ejemplo. La historia de Moisés es interesantísima porque ustedes se la saben, ¿verdad? Cómo Dios separa a Moisés desde su niñez, desde que era un bebé. Lo salva, lo separa y eventualmente lo trae de vuelta para rescatar y sacar al pueblo de Israel de Egipto. ¿Ve? Y Dios utilizó muchos de estas personas, pero cada uno de ellos tenían la naturaleza pecaminosa en ellos. Eran hombres comunes y corrientes con pasiones como las nuestras.
Esto dice el Nuevo Testamento, creo que está en el libro de Santiago, que nos habla de Elías. Dice, Elías, hablando de la oración en el contexto, dice, Elías oró y Dios escuchó su oración, pero Elías era un hombre con pasiones como las nuestras. Y lo vemos que en una ocasión Elías hasta se echó a morir, le dijo, Señor, quítame la vida ya. Yo no quiero seguir más, mátame, Señor. ¿Verdad? Decía Elías. Era un hombre como nosotros. Y todos ellos en el Antiguo Testamento eran como nosotros, en ese aspecto que heredaron como nosotros la naturaleza pecaminosa, porque eran hombre y hombre, no eran hombre Dios. De Jesucristo, el nacimiento virginal en Jesucristo es importantísimo, porque ahora Jesucristo viene a ser nuestro representante, por un lado, como hombre nacido de mujer, pero a la misma vez, a través del nacimiento virginal, posee la naturaleza divina, que lo hace ahora el hombre Dios o el Dios hombre, ¿ve? Así que es importante que entendamos que Jesucristo tuvo que nacer y tuvo que nacer virginalmente, de otra manera se corrompe. Si estuviéramos hablando de una naturaleza corrompida, hubiese sido como otro profeta del Antiguo Testamento, que eventualmente todos ellos tuvieron sus tentaciones y eventualmente todos ellos pecaron. Mira, el mismo Moisés, usted sabe la historia de Moisés, ¿verdad? Que eventualmente no pudo entrar a la tierra prometida porque pecó. Y Dios tiene que castigarlo, ¿verdad? Así que importante, Jesús tuvo que nacer virginalmente para poder ser el Dios hombre. Otro punto importante acerca de su encarnación. Como hombre, Él soportó las debilidades y las limitaciones humanas. Jesucristo tenía un cuerpo como el nuestro. Él nació, Él creció. ¿Okay? Él fue amamantado en su niñez, sus pañales le fueron cambiados. Okay. Vamos a ser honestos. Jesucristo fue un bebé como cualquier otro en ese sentido. No es que los pañales olían a rosa, eran iguales que apestosos que los otros de todas las otras personas, ¿ok? Los otros bebés. Y también necesitaba leche y también necesitaba dormir y tuvo todas las condiciones que un niño tiene naturalmente. Creció, mira lo que dice Lucas 2:40. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba sobre él. Así que vemos aquí que hay Jesucristo está creciendo. Un elemento de que Él está desarrollándose. No solamente creció, se cansó también. Vemos a Jesucristo que en ocasiones lo muestra cansado. En una ocasión se encuentra con la mujer samaritana. ¿Se recuerdan? El encuentro de Jesucristo y la mujer samaritana. Dice que estaba cansado del camino y se sentó junto al pozo. Y cuando la mujer samaritana llega le dice, dame de beber. En una ocasión está en la barca con los discípulos. ¿Y qué hacía Él? Mientras la tormenta estaba azotando, la verdad, estaba durmiendo. Sí, no, claro que vamos a probarlo. Tuvo hambre, tuvo sed. En la cruz vemos que Él declara tal cosa. Él dijo, tengo sed. Después de que tuvo 40 días en el desierto ayunando, ¿qué pasó con Él? Tenía hambre. Y una de las tentaciones que Satanás trae es, si tú eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan y come, ¿verdad? No es que él no pudiera hacerlo, claro que él podía haber convertido las piedras en pan. Si convirtió el agua en vino, podía convertir las piedras en pan. Eso no es un problema para él. El punto es que Satanás está tentándolo, diciendo, demuéstralo. Si tú eres el Hijo de Dios, hazlo, ¿ves? Pero tuvo hambre, igual que nosotros tenemos hambre. Y a veces se sintió débil, cansado. Después de los 40 días en el desierto, vemos que Mateo nos narra a nosotros de que él se sintió debilitado físicamente. Claro, después de 40 días, cualquier persona pasando por un proceso similar va a padecer debilidad. En la cruz, cuando estaba camino a la cruz, se recuerda muy bien que tuvieron que tomar a un Simón de Cirene que le ayudara a llevar la cruz porque no podía cargarla. Su cuerpo había sufrido gravemente y necesitaba ayuda. Aparentemente los golpes y azotes que recibió habían ya hecho que su cuerpo estuviese bastante debilitado. Yo siempre he creído que Jesucristo era un hombre fuerte. A mí nunca me han gustado mucho las imágenes que la gente pinta. ¿Usted ha visto a Jesucristo los cuadros, verdad? Parece casi un modelo de eso de champú, tú sabes. Es un Jesucristo muy europeo, extremadamente fino. Yo creo que Jesucristo no era así. Yo creo que Jesucristo era un hombre bastante, la palabra en inglés rugged, ¿cómo se dice? No sé cómo se dice en español, pero bastante brusco quizá en su físico, su porte. Era carpintero antes de entrar al ministerio. Él desarrolló el trabajo de carpintería.
Y los que han trabajado un poquito, aunque sea un poquito haciendo trabajo físico, saben muy bien que no pasa mucho tiempo hasta que las manos comienzan a hacerse de callos. Debajo del sol, probablemente cortando madera, el pelo comienza a secarse y a quemarse. Sus pies, por toda la caminata que él hacía constantemente, hubiesen estado llenos de callos. Y hubiese sido un hombre bastante esbelto físicamente hablando, bastante fuerte. Y con todo y eso, vemos que allí, el día que lo están crucificando, dice que no podía llevar la cruz. Y tuvieron que ayudarle por causa de que sus golpes, los golpes que había recibido lo había debilitado. Así que él sufrió, igual que nosotros, él pasó por el mismo proceso. Nosotros pasamos en el aspecto de nuestra humanidad, teniendo hambre, teniendo sed, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, cuando Jesucristo resucita de entre los muertos, sabemos que resucita en un cuerpo físico y un cuerpo humano, pero ahora es perfeccionado y ya no estaba sujeto a ninguna de las debilidades que nosotros pasamos como seres humanos. ¿Se recuerdan que cuando Él resucita y Tomás dice, yo no creo, a menos que yo no lo vea? Si no veo, no creo, decía Tomás. Cuando Jesucristo aparece, ¿qué le dice a Tomás? Mete el dedo, sí, toca. Así que había un cuerpo físico. Cuando Él resucita, no resucita como espíritu. Resucita en un cuerpo, por supuestamente diferente, pero a la misma vez físico. El camino de Emaús, iba caminando con 2 discípulos. Esa historia me encanta mucho en Lucas 24. Iba con 2 discípulos andando camino de Emaús y ellos pensaban que era una persona regular, cualquiera. No sabía quién era, no sabían que era Jesús. Y no era un fantasma, un espíritu, sino que era un hombre cualquier otro que ellos le estaban viendo andando al lado de ellos. Y hasta el punto que nos demuestra que tenía un cuerpo físico, vemos que aún él, después de la resurrección, aún come. Cuando se presenta delante de los discípulos, él le dice, denme de comer, y comió. Así que es interesante, es un misterio. Ese otro es un misterio. Es interesante cómo es que su cuerpo resucita, glorifica, y es un cuerpo que es diferente, pero a la misma vez tiene capacidades o características como las nuestras. Miren lo que dice Lucas 24:39. Jesucristo le dice a los discípulos, un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Yo pensaba, un espíritu se apareció en medio de ellos. Y Jesucristo le dice, no soy un espíritu no tiene carne ni huesos, mírenme, toquen. Yo no soy un espíritu, sino que soy una persona, un hombre. Jesucristo tenía una mente humana, Él pensó, Él creció. Mira lo que dice Lucas 2:52. Lucas 2:52 dice que Él creció en sabiduría. Hablando del niño, dice que el niño crecía en sabiduría, o sea que él fue aprendiendo en el aspecto humano. Él pasó por un proceso de aprendizaje tal como lo hacen los demás niños. Aprendió a comer, aprendió a hablar, aprendió a leer, aprendió a escribir, aprendió a ser obediente a sus padres. Él pasó por un proceso ordinario de aprendizaje en su humanidad, como cualquier otro niño lo hace. En ese aspecto de su encarnación, Jesucristo se somete a la voluntad del Padre y vemos que su mente aún era una humana. En una ocasión Jesucristo dice a los discípulos cuando le preguntaron respecto al día en que el reino de Dios sería establecido, el reino de Israel sería establecido, que Jesucristo le dice, pero el día en que regresaría, el día que Él vendría, aquel día de la hora, ni la hora nadie la sabe, ni los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, ni sino el Padre, dice Él. Esa es una pregunta que siempre han retado a la mente de muchos teólogos. Entonces, si Jesucristo es Dios, ¿por qué Él dice que Él no sabía el día ni la hora, sino que solamente el Padre sabe eso? Ahora hay una desconexión entre el Hijo y el Padre. La respuesta es sencilla, es que en su encarnación, en esa naturaleza en que se encontraba, Él se había sometido a Dios. Como siervo había asumido la posición humana y la mente humana, y solamente Él veía lo que el Padre le revelaba en esa condición, en ese estado. Vemos que Jesucristo tenía un alma humana, tenía emociones humanas. Él manifestó emociones. En una ocasión Él le dijo a los discípulos, mi alma está turbada. Mi alma está turbada, le dijo así, Juan 12:27. Juan 13:21, Jesucristo hablando con los discípulos le dice ahí que Jesucristo se conmovió en espíritu.
Se conmovió en el espíritu, o sea que había una gran ansiedad dentro de él, había una conmoción, había emociones en él. Él no era un robot, no era una máquina, sino que había emociones humanas en él. Mira lo que dice Mateo 26:38. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Esto es justamente antes de la crucifixión. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Es Jesucristo hablando. Así que él poseía capacidades humanas, emociones humanas, sentía dolor, sentía tristeza. En una ocasión él vio a las multitudes y dice que él se dolía sobre las multitudes, él lloraba sobre las multitudes porque las veía como ovejas que no tienen pastor. ¿Cuál es el texto más corto de la Biblia? A ver quién se recuerda. ¿Cuál es el texto? Jesús lloró. Muy bueno. Juan está en el capítulo 11 de Juan. Cuando Jesucristo está delante de la tumba de Lázaro. Dice, Jesús lloró. Y ese texto tiene tantas implicaciones. Vemos un hombre ahí que no solamente dice, pero ¿por qué lloró si él sabía que lo iba a resucitar? Claro que él sabía que lo iba a resucitar. Él le acaba de decir a María Marta, si creéis, él se levantará, él vivirá. Él va a vivir. Él lo acaba de confesar. Cuando él está allí delante de la tumba, dice que llora. ¿Por qué? Porque en su humanidad él se dolía. Se dolía quizás por la incredulidad de estas personas. Se dolía por la consecuencia del pecado que es la muerte. Se dolía porque su amigo, acuérdense que Lázaro dice en la Biblia que era amigo íntimo de Jesús. Cuando lo describen a Lázaro, cuando mandaron a buscar a Jesucristo, Lázaro, al que tú amas, tu buen amigo Lázaro está enfermo. Tenemos a Jesucristo con emoción. Todos nosotros sabemos que veremos a nuestros hermanos en la fe algún día en el cielo, pero cuando alguna persona creyente, amigo, hermano o familiar nuestro perece, nos dolemos igual. Aunque sabemos que lo vamos a ver, pero hay un dolor y quizás hay unas lágrimas en el instante. ¿Ve? Entonces Jesucristo manifestó emociones humanas. ¿Okay? Él se maravilló en una ocasión cuando el centurión expresó una gran fe delante de él. Le dice, él se maravilló por la fe del centurión. ¿Ve? Tenía un corazón lleno de emoción. Él ofreció ruegos y súplicas, clamor y lágrimas. Dice Hebreos 5:7. Así que él tenía las emociones que nosotros experimentamos igual. ¿Okay? La diferencia a nosotros es que él nunca pecó. ¿Qué? Él nunca pecó. Sus emociones no eran pecaminosas. Él tenía emociones como las nuestras. Él tenía sentimientos como los nuestros. Pero Hebreos nos dice a nosotros que él fue tentado en todo. Hebreos 4:15, fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Okay? Fue tentado en todo, pero sin pecado. Todas las personas alrededor de Jesucristo en aquel entonces que lo vieron a él, lo entendieron que era un ser humano. Ellos no veían a Jesucristo como otra cosa más que un hombre. Quizás no entendían la realidad de que él era el Hijo de Dios y que era divino, etcétera, etcétera. Pero cuando lo veían como un hombre. En una ocasión los fariseos querían apedrear a Jesucristo en Juan capítulo 10. ¿Y por qué le dice? Porque tú siendo hombre te haces igual a Dios. Querían matarlo. ¿Tú siendo qué? No, hombre. Ellos no comprendían la divinidad de Jesucristo y lo veían como lo que era. Un hombre. Es más, si Jesucristo viviese en este tiempo y entrase por esa puerta, nosotros probablemente no lo distinguiríamos. ¿Okay? Mira lo que dice, para darles yo le dije a ustedes la semana pasada que a veces es bueno repasar Isaías 53 dentro de lo que hablamos ahorita, ¿verdad? Y mira lo que dice Isaías 53, esto no está aquí en el estudio, solamente quiero traerlo para que ustedes vean algo que Isaías 53 nos dice. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Ese es los judíos, esa es la descripción de los judíos de Jesucristo, lo que está viendo ahí. Así es que los judíos lo vieron. No lo vieron con majestad, él no era un rey con sus ropas reales. No, le dijo ahorita que probablemente tenía el pelo quemado, callos en los pies y en las manos. Él pasaba su tiempo no en palacio, sino con la gente en el pueblo.
andando por los valles y los collados, en las montañas y en el río y en todos los lugares yendo. Pasó necesidad también quizás en ocasiones. Pasó lluvias, la intemperie. Así que, ¿cómo lo vieron? Miren lo que dice, ¿cómo lo vimos? No lo vimos con hermoso, con aspecto hermoso, no lo vimos con majestad, ni la apariencia era deseable. O sea, era un hombre común y corriente. Cuando ellos lo examinaron como un hombre como cualquier otro. ¿Okay? Mira lo que dice Mateo 13, 53 a 58. Mateo 13, 53 a 58 está ahí en la segunda página de su hoja si quieren seguir. Aconteció que cuando terminó Jesús esta parábola se fue de allí. Y venido a su tierra les enseñaba en las sinagogas de ellos. De tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? En este caso José, ¿verdad? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Mira cómo ellos miran a Jesús. ¿No es este? Dice, ese muchacho... Ustedes entienden la actitud de ellos, ¿verdad que sí? Lo vieron crecer. En este caso, miren lo que dice, venido a su tierra. O sea, regresó a su pueblito. Volvió al barrio. Y cuando lo ven enseñando, cuando lo ven hablando con autoridad, con entendimiento, con sabiduría, ¿qué es lo que la gente dice? Pero si este era el que jugaba pelota allí en la esquina con el sobrino mío, o con el nieto mío, o con el hijo mío. ¿Qué es ese muchacho? Pero míralo ahora, que se cree él. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No es María que vive allí en la calle La Segunda? Si conocemos a sus hermanos, juegan allí en el batey, sus hermanas también. ¿Quién es este? O sea, el punto es, todas las personas alrededor de Jesús lo veían como un hombre. Lo entendían como un ser humano en su totalidad. Ellos nunca... la idea, yo no sé cómo entró la idea en la iglesia primitiva de que Jesucristo fue un espíritu, porque cuando usted lee los evangelios no queda duda que todas las personas que interaccionaron con Jesucristo lo veían como un ser humano, no como un espíritu o una aparición. ¿Okay? Ahora, entendemos que Él fue completamente humano, pero sin pecado, completamente humano, pero sin pecado. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios delante de Él, en Él, perdón. Al que no conoció pecado. Hebreos 4, 14 a 16 nos habla algo similar, hablando de que Jesucristo fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Ve? Completamente hombre, pero sin lo que nosotros poseemos, que es la naturaleza pecaminosa. ¿Okay? Ahora nosotros podemos venir delante de Él, una aplicación importante, nosotros podemos venir delante de Él ahora a adorarlo como el Dios hombre. Podemos dejar toda nuestra adoración a Él, porque Él es nuestro Dios y nuestro Salvador, nuestro representante. Miren lo que dice Atanasio. Atanasio fue uno de los padres primitivos de la iglesia en el año 373. Él declaró estas palabras. Tales y tantos son los logros del Salvador que se derivan de su encarnación, que tratar de contarlos es como mirar al mar abierto e intentar contar las olas. Porque de hecho todo es maravilloso y donde quiera que un hombre dirige su mirada, ve la deidad de la palabra y es impresionado con asombro. Lo que está queriendo decir es que todas las cosas que Jesucristo hizo, el misterio de su encarnación es tan profundo que cada vez que lo veamos parece que estamos mirando al infinito. Es grande y maravilloso. ¿Okay? Ahora, vamos a contestar esta pregunta. ¿Por qué es necesaria o por qué era necesaria la humanidad completa de Jesús? ¿Por qué era necesaria la humanidad completa de Jesús? ¿Okay? Número 1. La humanidad de Jesús es necesaria para que podamos adorar a Jesucristo ahora como el segundo Adán. ¿Ustedes recuerdan que en Romanos capítulo 5, creo que lo vimos la semana pasada, si no me equivoco, Pablo nos habla a nosotros de que Jesucristo es el segundo Adán, mientras que en el segundo Adán todos mueren, en primer Adán, perdón, todos mueren, en el segundo Adán todos ahora recibimos vida. Él fue nuestro representante y obedeció por nosotros donde Adán había fallado y había desobedecido.
Lo que Adán no pudo hacer cuando fue confrontado con la tentación, Jesucristo lo hizo. Él restituyó lo que Adán perdió. ¿Ve? Por eso es importante su humanidad, o es necesaria su humanidad, porque si Jesucristo no hubiese nacido como hombre y vivido como hombre, no podía él entonces restituir lo que Adán destruyó, lo que Adán perdió. Él fue nuestro representante, y donde Adán desobedeció, él obedeció. ¿Okay? Ese concepto de el primer Adán y el segundo Adán no podría existir en la palabra si Jesucristo no hubiese nacido, no hubiese sido hombre. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, seguimos. La humanidad de Jesucristo es necesaria para poder adorar, el segundo punto, para poder adorar a Jesucristo como nuestro sacrificio sustitutorio o vicario, es otra palabra que puede utilizarse, sustitutorio o vicario. Él nos sustituyó a nosotros. Para que Él pudiese ser nuestro sustituto, Él tenía que ser un hombre como nosotros. Si Él no hubiese sido un hombre como nosotros, no podía haber muerto en nuestro lugar y haber pagado la pena que nosotros mereciéramos o merecíamos. Imposible. No es más, tenía que asumir la posición nuestra para poder sustituir, para poder tomar nuestro lugar. ¿Okay? Eso es muy importante dentro de la doctrina del Evangelio. El sacrificio sustitutorio o vicario de Jesucristo es central y crucial. O sea, si yo no creo que Jesucristo realmente murió en mi lugar, eso es una de esas doctrinas que son no negociables. A veces ustedes me hacen preguntas de algunas cosas bíblicas. Yo digo, bueno, esa área es negociable, o sea, es secundaria o terciaria. No tenemos que irnos a pelear por este asunto. Pero hay otras doctrinas que son extremadamente primarias e importantes y no negociables. Y que hay que ponernos los guantes por ellas. Sí, pues tenemos que defender esa doctrina hasta lo último, hasta la muerte. La encarnación de Jesucristo, por supuesto, es una de ellas. Y la muerte sustitutoria de Jesucristo es otra de ellas. El hecho de que Jesucristo tomó nuestro lugar y pagó el pecado que nosotros no podíamos pagar. Eso es central al Evangelio. Usted elimina esa doctrina del Evangelio, usted no tiene Evangelio. Dicho sea de paso, todas las doctrinas del Evangelio que son centrales y fundamentales al Evangelio, usted elimina una de ellas y se deshace toda. Usted no puede quitarlas. Por ejemplo, usted toma la doctrina de la encarnación de Jesucristo, usted la borra, se deshace el Evangelio. Usted toma la doctrina de la perfección de Jesucristo que nunca pecó, se deshace el Evangelio. Usted toma la doctrina, en este caso, el sacrificio sustitutorio de Jesucristo y la elimina, se deshace el Evangelio. Se rompe, es una unidad, el Evangelio es una unidad que está compuesto de una serie de doctrinas fundamentales y básicas que no podemos negociarlas. ¿Okay? Otro punto. La humanidad de Jesucristo es necesaria, punto número 3, para adorar a Jesucristo como el mediador entre Dios y los hombres. Debido a que estábamos nosotros separados de Dios por el pecado, necesitábamos a alguien que se pusiera entre Dios y nosotros. Alguien que nos ayudara a regresar a Dios. Necesitábamos un mediador que pudiera representarnos delante de Dios y que pudiera representarnos a Dios. ¿Sí? Y solo hay una persona que ha cumplido con este requisito. El perfecto mediador nuestro, que es Jesús. Si Jesucristo no hubiese sido un hombre, una vez más, Él no podía ser el mediador. El negociante, por así decirlo. El puente. Si no fuera Dios, no podía representar a Dios. Y si no fuera hombre, no podía representar a los hombres. Tenía que ser Dios y tenía que ser hombre para representar ambas partes en su sacrificio. ¿Ok? Importante. Próximo punto. La encarnación, la humanidad de Jesucristo es importante para poder adorar a Jesucristo como nuestro ejemplo perfecto. Como nuestro ejemplo perfecto. Jesús tuvo que convertirse en un hombre como nosotros para vivir como nuestro ejemplo y modelo de la vida. Los discípulos son seguidores de Jesucristo. Eso es lo que somos, ¿verdad? Yo soy creyente, que es un creyente, que es un cristiano, que es un discípulo de Cristo. Uno que sigue el ejemplo. Nuestro objetivo entonces es ser como Cristo todos nuestros días, hasta el punto de la muerte. Y nosotros, aún en la muerte, ser obedientes a Dios. Nosotros confiamos en Él, le amamos, le seguimos y buscamos ser igual como Él. Jesucristo es nuestro ejemplo. Si Él no hubiese sido un ser humano, si Él no hubiese sido un hombre como tú y como yo,
Él no hubiese podido ser el ejemplo perfecto de cómo nosotros debemos vivir nuestra vida. Él vivió una vida perfecta desde su niñez hasta su muerte. Dice la Escritura que vivió sin pecado y se convierte ahora en el ejemplo perfecto para nosotros poder seguirlo. ¿Ve? Muchas personas dicen, pero es que Jesús es perfecto, es santo. Pastor, no me venga a traer esa idea de que yo tengo que ser como Jesús. Yo nunca voy a poder ser como Jesús, así que olvídate, me doy pervertido antes de empezar. Olvídate, no voy ni a empezar con ese asunto de ser como Jesús, porque ya de entrada sé que no voy a poder hacerlo. Pues entonces, si eso es así, si la realidad es que nosotros no, Jesucristo siendo perfecto, nosotros no podemos ser como Jesucristo, entonces Jesucristo mintió cuando Él nos llamó a nosotros a ser como Él. Jesucristo una y otra vez, Él llamó a los discípulos y nos dice a nosotros que seamos como Jesucristo. Y aunque yo sé que no vamos a ser perfectos, pero tenemos el modelo perfecto a seguir. Y la Biblia nos da el mandato que tenemos que seguirlo a Él y ser como Él, andar como Él, pensar como Él, hablar como Él, actuar como Él. Y es el ejemplo que nosotros debemos seguir. Y para que nosotros no tengamos excusa ninguna, Dios nos dejó hombres en la Biblia, como Pablo, por ejemplo, que nos da un ejemplo de cómo ser buenos seguidores de Jesucristo. Ahora, no hay excusa. Jesucristo tenía que ser hombre para ser nuestro ejemplo perfecto. Jesucristo tenía que ser hombre para nosotros poder adorarlo como nuestro sumo sacerdote compasivo. Nuestro sumo sacerdote compasivo. ¿Okay? Vamos a leer Hebreos 2:18 y 4:15-16 para que los tengamos en las mentes. Miren lo que dice Hebreos 2:18 y Hebreos 4:15-16. Hebreos 2:18 lee de la siguiente manera. Pues por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para recorrer a los que son tentados. Vamos a procesar ese texto. Por cuanto Él fue tentado en el sufrimiento, o sea, Él recibió tentación, Él ahora entiende lo que es la tentación y mira lo que dice, es ahora poderoso para socorrer también a los que son tentados. O sea, que Él entiende nuestra condición. Él comprende nuestras tentaciones. Y ahora cuando Él viene y nos rescata y nos levanta de nuestras condiciones y nuestras tentaciones y nuestro sufrimiento, no lo hace como uno que no conoce y comprende lo que es pasar por eso. Él comprende totalmente lo que es pasar por esta situación. Es como, por ejemplo, hay personas que en la vida pasan por quizás una crisis grandísima y luego de pasar por esa crisis se levantan, se convierten en ayudadores de aquellos que están pasando por esas mismas crisis, ¿verdad? Y muchas personas que ofrecen consejería, muchas personas que ofrecen ayuda quizás muchas veces los soldados, por ejemplo, van a la guerra, pasan por gravísimas situaciones, regresan, cuando se vuelven a poner en sus pies, dedican sus vidas a ayudar a aquellos soldados que ahora están pasando por las mismas situaciones que ellos pasaron cuando estaban en la guerra y se dedican a levantarlos y ayudarlos. Ese es el concepto aquí. Jesucristo, habiendo sido tentado en todas las cosas, ahora es poderoso para recorrer a los que también son tentados. Mira lo que dice Hebreos 4:15, que es el próximo texto que quisiera considerar, 4:15-16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Mira lo que dice, no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que fue tentado en todo como nosotros, ¿verdad? Pero sin pecado. El punto es que Él se compadece de nosotros. Él, nuestro sumo sacerdote compasivo, porque Él pasó por nuestras situaciones. Él no es un sacerdote que no conoce quiénes somos. Él no es un sacerdote que no entiende cuáles son mis crisis, cuáles son mis debilidades, cuáles son mis tentaciones, cuáles son mis dolencias, mis sufrimientos, mis llantos, mis emociones. Él no es un sacerdote que está desconectado. No, Él es un sacerdote que pasó por las situaciones que nosotros pasamos en nuestra vida, por las mismas flaquezas que nosotros pasamos. Él se compadece ahora de nosotros porque experimentó en cuerpo y carne la condición de ser un hombre. Así que Jesucristo, la encarnación, la humanidad de Jesucristo es importante para que podamos adorarlo como nuestro sumo sacerdote compasivo. Dime, Felipe.
Claro. Claro, Dios, exacto. Lo que quiere decir es que Dios es omnisciente. Él conoce todas las cosas. Así que Dios debería conocer nuestros sufrimientos sin experimentar los sufrimientos. Claro que sí. Dios en su omnisciencia conoce todos nuestros pensamientos, conoce todas nuestras angustias, conoce todas esas cosas. Pero en este caso ahora Jesucristo lo hace una vez más para ser compasivo con nosotros, claro, para poder tener compasión de nosotros, pero a la misma vez para ser exaltado. Porque ahora Él es glorificado, Él es exaltado como nuestro sumo sacerdote. Entonces, una de las cosas una de las glorias del Cristo encarnado es esa posición que Él recibe como el sumo sacerdote de su pueblo. En su encarnación y en su crucifixión y su eventual resurrección, Él se convierte ahora en nuestro sacerdote. Él asume esa posición que no la tenía anteriormente. Él no era nuestro sumo sacerdote. Bueno, podemos decir que Él eternamente siempre fue nuestro sumo sacerdote porque desde la eternidad Él es el Cordero de Dios que fue inmolado, ¿verdad? Y desde ese aspecto eterno Él siempre fue nuestro sumo sacerdote. Pero allí en su encarnación, muerte y resurrección es cuando efectivamente Él asume la posición de sumo sacerdote. Y él es exaltado por eso. Por un lado podemos decir que sí, Él asume la posición de hombre por compasión y gracia hacia nosotros, pero realmente, acuérdese que la razón por la cual Dios salva no es por el hombre, es por Dios. Es por amor de su nombre, ¿verdad? Nos dice la Escritura, es por amor de su nombre. Mira lo que dice, creo que estaba predicando, dicho de paso, hace 2 semanas atrás en el libro de Romanos, en donde Pablo habla tal cosa. En donde dice, en el Romanos 1, capítulo 5, Romanos capítulo 1, verso 5, por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre los hombres por amor a su nombre. El evangelio es por amor al nombre de Dios, es para la gloria de Dios. Por ejemplo, en el libro de los Salmos, capítulo 23, Salmo 23, dice, cuando el salmista habla de que el Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares dedicados pastos me va a descansar, confortará mi alma, me guiará por senderos de justicia, por amor de su nombre. La motivación para la actuación de Dios en la salvación del hombre es la gloria de Dios. Entonces, lo mismo ocurre en la encarnación. Ahora Cristo recibe gloria por haberse convertido en el sumo sacerdote nuestro. Es la belleza de eso, ¿verdad? Él se convierte ahora en el sumo sacerdote y Él es glorificado por eso. Próximo punto. Jesucristo es importante, su humanidad es importante para poder adorar a Jesucristo como el primogénito de entre los muertos. Como el primogénito de entre los muertos. ¿Quién sabe lo que eso quiere decir? A ver, que estoy hablando mucho, a ver la oportunidad si aquí me quiere. El primogénito entre los muertos, ¿qué quiere decir eso? El primero que se levantó, es correcto, lo que quiere decir. El primero que resucitó. Yo sé que usted está pensando, pero pastor, hubo otras personas que resucitaron antes de Jesucristo. ¿Quién? ¿Quién resucitó antes de Jesucristo? Lázaro, por ejemplo, fue uno. Hubo otra ocasión que hubo el hijo de la viuda de Naín, ¿se recuerda? La niña Talita Cumi, la niña, yo te digo, levántate, la levantó de su cama, estaba muerta. Lázaro específicamente de todos ellos es el más espectacular porque llevaba 4 días en la tumba ya. El hijo de la viuda de Naín iba camino al cementerio, lo iban a enterrar. Iban a enterrarlo y allí fue que lo resucita. La niña acababa de morir y estaba en el cuarto y la resucita. Lázaro lleva 4 días en la tumba. Ahora, ¿qué diferencia hay entre eso y la resurrección de Jesucristo? Ahí está la diferencia, hermano Vidio. Ellos volvieron a morir. Ellos volvieron a perecer. Lázaro, Cristo lo resucitó. Hizo un milagro creativo de tomar el cuerpo que ya estaba descomponiéndose y volverlo a recrear y traerlo de vuelta a la vida. Pero Lázaro eventualmente envejeció y ya sea por enfermedad o sea por cualquier otra condición, él eventualmente murió. Y está esperando su resurrección. Igualmente la niña, igualmente todas las otras personas que Jesucristo resucitó entre los muertos pasaron por la misma situación de que volver a morir.
Ahora, cuando dice que Jesucristo es el primogénito de entre los muertos, es el que resucitó de entre los muertos, pero no vuelve a morir. Ahí está la diferencia. Y por eso es que Él es el primogénito de entre los muertos. Jesús tuvo que ser levantado como hombre para Él entonces ser el primogénito de entre los muertos. Él es el primero que murió y resucitó. Él se convierte en el modelo de los que serán resucitados. ¿Ve? Él es el ejemplo. Ahora nosotros tenemos un cuerpo físico como Adán tenía, pero eventualmente tendremos un cuerpo físico como el que Cristo tiene. Mira lo que dice 1 Corintios 15:49, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Quiere decir que cuando ahora tenemos la imagen del cuerpo humano, pero eventualmente en la resurrección recibiremos un cuerpo como el que Cristo tiene. Pablo dice, creo que está en Colosenses, dice, y cuando lo veamos seremos como Él. O sea que recibiremos un cuerpo como Él. Él es, por así decirlo, el prototipo. Él es el prototipo, Él es el marco, Él es el modelo de la resurrección de todos aquellos que han muerto. ¿Okay? Así que Jesucristo tenía que nacer como hombre, vivir como hombre, para morir como hombre, para resucitar como hombre, para convertirse entonces en el primogénito de entre los muertos. No sé si usted se ha puesto a pensar en esto. Jesucristo, en su encarnación, muerte y resurrección, recibe una serie de títulos que aunque podemos decir que eternamente los poseía porque ya estaba determinado que iba a ser, se efectúan en la encarnación, muerte y resurrección. Por ejemplo, el sumo sacerdote. Él se convierte en nuestro sumo sacerdote allí en aquel lugar, porque se entregó por nosotros. Él se convierte ahora en el primogénito de entre los muertos, porque literalmente muere y se levanta. Y Él recibe ese título. Él es el primogénito de entre los muertos. O es las primicias, otra palabra que se utiliza en la Biblia. Las primicias de los que han de resucitar. ¿Ok? Por último, la humanidad de Jesucristo es importante porque podemos entonces adorar, para poder adorar a Jesucristo como el Dios hombre para siempre. Jesucristo no se convirtió temporalmente en hombre, sino que su naturaleza divina se unió permanente a su naturaleza humana y vive para siempre, no solo como el Hijo eterno de Dios, la segunda persona de la Trinidad, sino también como Jesús, el hombre que nació de María, y como Cristo, el Mesías y Salvador de su pueblo. Jesús seguirá siendo completamente Dios y completamente hombre, pero una sola persona para siempre. Él sigue siendo, y yo sé que quizás esto a muchas personas se les hace difícil entender, porque a veces nosotros, yo creo que quizás a algún punto en mi vida, no recuerdo cuándo, mi memoria me falla. Yo creo que a algún punto en mi vida, quizás yo me hice de la idea de que pues Jesucristo vino a la tierra, vivió como hombre, se resucitó y ya no es hombre. Porque se levantó y ahora está en el cielo y ahora regresó al cielo y allá y ya ese aspecto de su encarnación se cancela. Pues no. Cuando usted piensa en la profundidad de la encarnación y la resurrección de Jesucristo, vemos en la Escritura que Él no abandona la posición de hombre. Lo vemos claramente cuando se manifiesta después de su resurrección con los discípulos, como Él camina con ellos, como come con ellos, como ellos lo tocan, etcétera, etcétera. Así que Él ahora se ha hecho en la encarnación, se ha convertido en ¿cómo te digo? La unión perfecta, lo que voy a decir, la unión perfecta de la naturaleza divina y la naturaleza humana de manera permanente y eterna. Y ahora nosotros podemos adorar a Jesucristo como el hombre Dios o el Dios hombre. Pablo utiliza esa frase, el Dios hombre o el hombre Dios. El único intercesor entre Dios el Dios hombre, Jesucristo. Y por eso nosotros podemos eternamente adorarlo de esa manera. Ahora, ¿alguna pregunta o duda o diga, hermano Vidio? Bueno, sí y no. Y cuando digo sí y no es porque realmente no entiendo hasta qué punto su cuerpo resucitado se parece a su cuerpo. Claro, entonces, para ahí es donde iba. Vemos que Él le dice a Tomás, mira, toca, pon tu herida, no seas incrédulo, sino que cree, ¿verdad? Pon tu herida,
pon tu dedo, perdón, en la herida, ¿verdad? Entonces, vemos que Dios dejó en el cuerpo de Jesucristo una evidencia física para que los discípulos vieran y tocasen y pudieran confirmar. Mira el costado donde la lanza pasó hasta ahí. Mira los brazos donde los clavos pasaron, la herida está ahí, ¿verdad? Así que Dios deja una confirmación física de esa llaga para específicamente ellos, los discípulos, los apóstoles, se le aclararan cualquier duda que ellos tuviesen, ¿verdad? Ahora, Jesucristo fue azotado gravemente. ¿Hasta qué punto su cuerpo todavía exhibe los restos de los azotes que él sufrió? No sé, yo creo que no. Mi opinión es no, ¿verdad? Yo creo que ahora es un cuerpo glorificado en donde hay una belleza, una majestad y una gloria, aunque Dios permite que hubiese una evidencia física de su sacrificio. Pero, ¿cómo se ve él? Pues no sé. Una cosa que sí yo sé es que los discípulos, cuando se encontraban con Jesucristo, por lo general no sabían que era Jesucristo hasta que no le fuera revelado que era Jesucristo. Por ejemplo, en el Lucas 24 encontramos la historia de Cleofás y su acompañante que iban camino a Maús, y Jesucristo se le para al lado, anda con ellos, y ellos iban andando con Jesucristo y no sabían que era Jesucristo. Hasta que eventualmente que sus ojos fueron abiertos y vieron que era Jesús y comprendieron que era el Maestro. María Magdalena pasó una situación similar cuando llega al sepulcro y ve a Jesucristo y comienza a hablar con Jesucristo como si fuese el jardinero que guardaba el jardín. Y le dice, ¿dónde está el cuerpo del Señor? Dime dónde está, yo lo llevaré. Dice, dime, ¿dónde lo has puesto? Tú tomaste el cuerpo. Y cuando Jesucristo le dice, María, sus ojos son abiertos y María no se lo ve y dice, Raboni o Rabí, maestro, ¿qué quiere decir? Y ella recibe el conocimiento de que era Jesús. Así que no sé si es que su cuerpo, no sé si es que su apariencia física era un poco diferente. Quizás. O quizás simplemente era un milagro divino que no le permitía a las personas ver que era Jesús. No sé, esa es un área que no sabemos. Bueno. Claro, yo creo que las apariciones de Jesús... No, mira, déjame ponerlo de esta manera. No hay ninguna evidencia bíblica que diga que el Jesucristo que se le apareció a los discípulos después de la resurrección es diferente al que está en el cielo ahora. ¿Okay? No hay evidencia bíblica ninguna de que diga que Él pasó por un proceso que cambió su estado y que de alguna manera esas llagas que estaban evidentemente, físicamente en Él, en el momento que se le apareció a los discípulos, después de eso le fueron borradas. Eso no está en la Biblia, esa realidad no está en la Biblia. Lo que la Biblia nos dice es que Él apareció con la llaga y nunca nos dice que cambió. Así que mi conclusión es que permanece en ese estado. ¿Cómo es? Correcto, no había ascendido, es cierto, pero no nos dice ahora que en la ascensión hubo un cambio. ¿Entiendes lo que quiero decir? Sí. No, pero quizás es que Dios permitió que eso fuese en Jesucristo de esa manera con un propósito para evidenciar que era Él. ¿Ves? Yo creo que hubo un propósito divino. Ahora, ¿pudo Dios haber hecho un cambio en Jesucristo cuando asciende? Puede ser, pero no tengo evidencia, ¿sabes? No tengo una evidencia bíblica que me diga, un texto que me diga, que cuando Jesucristo asciende al Padre, las llagas, las marcas de la herida que tenía se le quitaron. Eso no aparece, no está en la Biblia. Así que no sé. No, acuérdate que él levanta en cuerpo. Cuando Él se levanta, no se levanta solamente en espíritu, se levanta en cuerpo. Entonces, Él le dice a los discípulos, miren que un espíritu no tiene carne ni hueso como yo tengo, así que es un cuerpo lo que se levanta de la tumba. ¿Ves? Ellos, por eso es que Tomás lo pudo tocar, pero era un cuerpo diferente en el aspecto de que tenía unas cualidades divinas
sobrenaturales que nosotros no poseemos. Por ejemplo, en el momento de la ascensión, dice que Jesucristo es el único Superman. Es el único que se levantó, literalmente se levantó delante de sus ojos y ascendió, se desapareció. Ese veía esto, se voló delante de ellos. Entonces, apareció dentro del cuarto, ¿sabes? Donde ellos estaban, en el aposento alto, ellos estaban reunidos y se apareció en medio del aposento y nadie abrió la puerta. ¿Cómo tú entraste aquí? Por eso que ellos pensaban que era un espíritu primero, pero ellos dicen, no, un espíritu no tiene carne y hueso como yo tengo. Mire, yo tengo carne y hueso. Mi conclusión es que probablemente puede ser que todavía en su estado presente Jesucristo exhiba todavía las marcas de las heridas, pero no tengo evidencia bíblica para decir que es o que no es. Mi conclusión es que puede ser que sí, porque la última vez que vemos a Jesucristo, la última descripción que tenemos de Jesucristo después de la resurrección es con las marcas y las heridas. Por lo menos en el costado y en las manos. Después de eso no se nos dice que hubo cambio, no se nos dice que se borraron, no se nos dice nada de eso. Simplemente dice que él pasó 40 días con los discípulos enseñándoles, hablando acerca del reino de Dios, y eventualmente fue ascendido delante de ellos y desapareció. Y después de eso, lo importante no era saber si tenía las marcas o no, lo importante era ir a predicar el evangelio, y de ahí en adelante no se nos habla nada más acerca de eso, sino que después de eso vemos la predicación, la aplicación y explicación del evangelio de Jesucristo. Yo creo que esa es una de esas preguntas cuando lleguemos al cielo. Vamos a saber, cuando yo vea a Jesucristo, cuando vaya allí, Señor, me enseñas el costado. Entonces ahí yo. ¿Alguna otra pregunta, comentario o duda que tengan? ¿Estamos bien? Ok, bueno. Demos gracias al Señor en esta noche, mis amados hermanos, por este tiempo que nos da de estudiar su palabra. Amén. Padre,